Hola, soy Angélica y gracias por unirse a nosotros. Déjenos conectarles a eventos y historias de la fe en la Iglesia de Cristo y en tu comunidad alrededor del mundo. Bienvenidos a Iglesia de Cristo Mundo. Con casi 7,000 congregaciones en todo el mundo, es muy probable que encuentren una congregación o grupo de servicio de adoración en su comunidad. Pero esta es la pregunta para ustedes. ¿Cómo pueden afectarles el lugar donde están ustedes? ¿Cómo les inspiran? ¿Les influyen de una manera positiva? A veces lo que necesita es un cambio de ambiente. Después de completar un enorme proyecto de renovación, la congregación de Antioch, California, reconsagró su casa de adoración el 14 de diciembre de 2018. Nos reunimos con el hermano David Corona para obtener su perspectiva sobre el proceso de la renovación de la casa de adoración, su finalización y lo que significa eso para él y para los hermanos en Antioch. Bueno, la renovación es lo principio. La ciudad de Antioch es una ciudad pequeña, aproximadamente 100,000 habitantes, y es una ciudad pequeña que en la noche uno puede apreciar las estrellas. El edificio en 510 Texas Street es el hogar de la Iglesia de Cristo aquí en Antioch, California, una de 40 congregaciones en el norte de California. Dedicada en 2000, su fachada de ladrillo rojo ha saludado a la comunidad durante muchos años. Entre ellos se encuentra el hermano David, un ingeniero civil que trabaja en la ciudad. Llegamos aquí a Antioch por la cuestión de trabajo. Mi trabajo me trajo aquí, la oficina estaba aquí y aquí fue donde pudimos comprar una casa cerca de la capilla. En los últimos 10 años he estado trabajando en una extensión de ferrocarril del transporte público aquí en la ciudad de Antioch. David también es uno de los principales diáconos en Antioch, que ayuda a cuidar a los hermanos en el área. El deber y las responsabilidades que uno tiene como diácono principal es asistir al ministro en los servicios de adoración, pero también es estar al tanto del bienestar de la congregación. En 2017, el local de Antioch lanzó un proyecto que cambiaría todo. Una renovación total del edificio de ambos, el interior y exterior. Tuve la oportunidad de ser el ingeniero de esta renovación, pero además de eso, fui el basurero. En cuestión de trabajo es muy similar. La gran diferencia es que en mi trabajo diario uno tiene clientes. En este caso, el cliente era Dios, el que nos pidió esta labor, así que fue una responsabilidad mucho más importante. La renovación de la casa de adoración en Antioch fue un esfuerzo masivo que tomó casi 1 año y medio. Todo tipo de hermanos, jóvenes y viejos, hicieron lo que pudieron para ayudar. Not any one person can boast here that this project was successful because of our effort, or my effort, or his effort. I'm not a skilled worker, but helped around where I could. A lot of
around some of the demolishing, hauling trash, painting. You could see that each of the brother and sister that participated had a part to play, that God entrusted in their hearts to play. No matter how small or how big that is, there's something that is truly meaningful to be able to say, I took part. Bataras was explained to us by one of our head deacons, and he translated it as a helping hand. So I think definitely that's a pretty accurate translation. Mucha unidad, mucha responsabilidad de cada uno y es lo que se ve a través de toda la iglesia. Yo creo que esa unión, el amor de los hermanos y hermanas es importante y es lo que se ve aquí en Antioch. El 14 de diciembre de 2018, la casa de adoración recientemente renovada en Antioch fue dedicada a Dios. El día de hoy es importante porque nos ha dado Dios esta oportunidad de dedicar esta casa de adoración a Él. Tan hermosa como la capilla está en el exterior, su corazón está formado por el amor de los hermanos que lo llenan. Como nos dijo el ministro, esta es una gran casa de adoración, pero además de eso, los miembros tienen que tener una fe igual de grande, igual de hermosa, y eso es lo que nos vamos a llevar. Es cierto lo que dice Dios, hay que sacrificar para llegar a la gloria. Y sí, fueron 18 meses, año y medio, que sacrificamos para estar en este gran lugar. No hay comparación, solamente alegría y felicidad. Y sabemos que Dios nos dio este regalo de estar aquí y hay que cuidarlo. Unidos y con Dios vamos a salir adelante y lo imposible va a ser posible porque no lo vamos a hacer para sí mismos, sino para Dios. Felicidades una vez más a la congregación de Antioch. La casa de adoración se ve increíble. Si quieren visitar la Iglesia de Cristo en Antioch o encontrar los horarios y lugares de cualquiera de nuestros servicios de adoración en su comunidad, por favor váyanse a www.insmedia.org. En noticias rápidas de esta semana, los miembros de la Iglesia de Cristo de las diferentes partes de España, incluyendo a la ciudad capital de Madrid, se unen con nuestros hermanos de Cádiz, España, por un servicio inaugural. Ang isa sa kanilang ginagawa ay ang maglagay ng mga pagsamba sa iba't ibang dako ng mundo kung saan naroon ang mga kapatid para na rin matiyak na ang lahat ng mga kapatid ay makadalo sa banal na pagtitipon. We feel happy to know that there's now a new Iglesia de Cristo locale here in Cádiz. It's great to know that the Church of Christ is now expanding to this part of Spain. En Henderson, Nevada, el enfoque estaba en la fe, la familia y la importancia del matrimonio. Our kids need to see that we are one, we are united. And special gatherings like this bring us closer together as husband and wife because we can be on the same page when it comes to disciplining our kids. Un feliz 56º aniversario para el Buclón, organización de las parejas casadas en la Iglesia de Cristo, y nuestros saludos más cálidos para todos en España. Compartir nuestra fe con nuestros amigos y seres queridos es importante para nosotros.
Esperamos que ustedes acepten nuestra invitación a un servicio de adoración o a nuestras actividades en una congregación cercana a ustedes e incluso nuestro contenido en línea. Visiten insmedia.org/español para más programas y aprender de la Iglesia de Cristo. Llegamos al final de otro episodio de Iglesia de Cristo Mundo. Nos gustaría agradecer a hermano David y todos los amigos de Antioch por compartirnos su historia. Soy Angélica Fisher y de todos nosotros aquí, gracias por unirse a nosotros y nos vemos la próxima vez.